Buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo están? Los siento medio apagadones. Saben, hay algo que a mí me preocupa y es que estoy viendo el programa y dice que tengo de tiempo 35 minutos y la verdad es que mi tema está como para 36. Entonces, ahí el que a mitad de culto ya no aguante y se salga, pues todo lo volteamos a ver para que se vea mal, ¿va? A ver si puedo... Quiero agradecer en esta mañana a quienes me han permitido estar aquí, a compartir con ustedes un poco más acerca de la palabra de Dios, que muchos de nosotros ya sabemos el tema de esta mañana, pero vamos a intentar buscarle algo nuevo, ¿está bien? En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy conocido. A ver si me ayudan con la presentación. Vamos a hablar acerca de Oseas. ¿Qué me pueden decir acerca de Oseas? A ver, alguien, algún valiente, me gusta que estén activos. ¿Quién fue Oseas? Profeta, ¿qué más? ¿Cómo? Ok, el esposo de Gomer, ajá. ¿Qué más me pueden decir acerca de Oseas? A ver, siento que están dispersos. ¿Sí están acá o no? ¿Qué me pueden decir acá de Oseas? Nada, bueno. En esta mañana vamos a hablar acerca de Oseas, pero quiero que abramos nuestras Biblias, pero antes de abrir nuestras Biblias vamos a ponernos de pie para que nos podamos concentrar, se nos quita el sueño que veo que traen. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, ahora que nos disponemos a abrir tu Biblia, queremos pedirte que tú nos puedas quitar cualquier pendiente, Señor, que nos puedas estar abiertos a escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Señor, permite que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, que yo solamente pueda ser un objeto utilizado por ti, Señor, y que cualquier palabra que yo pueda decir, tú la puedas dirigir. Señor, ahora que vamos a abrir tu Biblia, permite que podamos tener concentración en el mensaje. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que si vamos a estudiar acerca de Oseas, ¿a qué libro tenemos que ir? Algunos dirían que Oseas, pero en esta mañana vamos a ir al siguiente libro. ¿Sí me pueden ayudar con la diapositiva? Números 13 y vamos a leer del 1 al 8. ¿Cómo Oseas ahí? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Números 13. Vamos a empezar a leer. ¿Ya lo tienen? ¿Sí o no? Bueno, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿De qué estamos hablando aquí? Es cuando Moisés ya salieron de Egipto, ya van avanzando, ya van en el desierto, y la situación aquí es que ellos sabían a dónde iban a llegar, pero les estaba diciendo Dios que escogieran a jóvenes que fueran representantes dignos de cada una de las tribus que representaban al pueblo de Israel. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de Oseas. Ahorita vamos a ver de qué Oseas se trata. Seguramente algunos ya lo saben. Pero algo importante en esta historia desde el comienzo, hay dos puntos muy interesantes. El primero es que el pueblo de Israel iba pasando por el desierto. Hace poco me encontré en Facebook una imagen, y seguramente muchos lo vieron, que yo lo leí y yo pensé, híjole, como cristiano esto duele. No sé si vieron ustedes una imagen en donde decía en Google Maps cuánto hacían el recorrido real en estos tiempos, de donde salieron de Egipto a la Canaán. Y el tiempo que se hizo el pueblo de Israel era una locura. Se hicieron
muchísimo tiempo. Y ahora lo vemos en Google Maps y dice que se tardan muchísimo menos. Yo les pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel, y es un paréntesis, este no es el tema, ¿por qué el pueblo de Israel se tardó tanto en llegar? ¿Porque traían becerros? ¿Porque traían niños? ¿Por qué creen ustedes? Justamente el día de ayer estaba viendo una predicación del pastor Gustavo Squarson, que va a estar en la FESCA de diciembre, así que los que no se han inscrito, es motivación para que vayan. Y me gusta mucho cómo él decía que el pueblo de Israel pudo haberse ido por el camino rápido, porque claro, ellos podían haberlo hecho. Pero es que yo he analizado muchas historias dentro de la Biblia y siempre cuando intenta Dios tocar la vida realmente de una persona, siempre la aparta. Cuando nosotros creemos que la solución es directa, siempre Dios va a escoger la solución que más tiempo nos va a tardar. ¿Pero por qué? Porque a Dios le gusta hacernos sufrir. Porque a Dios le da risa que sus hijos sufran y que estén rogándole a Él. No, porque es para nuestra propia preparación. Y justamente eso estaba pasando en estos momentos. Y yo lo que quiero es que nos pongamos ahorita en el ambiente que estaba viviendo en ese entonces el pueblo de Israel. Iban avanzando, iban poco a poco, les tomaba años, iban poco a poco en el desierto. Dice el pastor, era necesario que ellos se pulieran con la arena del desierto para que pudieran llegar perfectamente puros a la Canaán. Me gusta mucho eso, esa frase, cómo lo toca el pastor. Entonces, mientras ellos iban avanzando en el desierto, Dios le dice a Moisés que escoja a jóvenes, pero no cualquier joven, jóvenes importantes. ¿Qué pasaría si en la iglesia de Narvarte dijeran, a ver, pastor Francisco es el pastor aquí, ¿no? A ver, pastor, escoja a un joven. ¿A qué joven creen que escogería el pastor? No quiero saber nombres. Lo que me interesa que pongamos atención es que si toda la iglesia escogiera a una persona, escogería a alguien que es dedicado, a alguien que es valiente, a alguien que siempre ha estado. Esas personas eran las que el pueblo escogía para que pudieran hacer la siguiente misión. Dice entonces, ya lo tienen, Números 13, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, personas importantes en su poblado. Entonces, estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí está nuestro Oseas de esta mañana, el Oseas del que vamos a hablar. De la tribu de Benjamín, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Ya que nosotros entendimos acerca de esto, ya vimos en dónde aparece por primera vez el nombre de nuestro personaje. Vamos a leer ahora Números 13, versículo 18. Si nosotros nos damos cuenta, sigue enumerando a los jóvenes que iban a ir a la misión que había propuesto Dios para el pueblo de Israel. Y en el versículo 18 dice, 13:18, y observad la tierra cómo es. ¿Sí estoy bien? Número 13, 16. Sí, tienen razón, 16. ¿Yo por qué vi 18? Sí dice 18. Qué mal error. Dice,
estos son los nombres. O sea, termina la lista, termina diciendo de todos los que van a ir, y en el 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, me gusta esta parte, porque después de que empieza a decir todos los nombres, en la Biblia hay un paréntesis. Ya de por sí hay un paréntesis aquí grande, ¿no? Porque estos jóvenes que estaban siendo escogidos eran personas importantes para el pueblo de Israel. Pero dentro de ese paréntesis todavía hay un subrayado, ¿no? ¿Y qué dice? Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, ¿acerca de quién vamos a hablar en esta mañana? Acerca de Josué. La vida de Josué. Y este libro a mí me encanta. Yo la predicación de esta mañana la saqué de un libro que, si tienen oportunidad ustedes jóvenes de comprarlo, de verdad es impresionante. Y no es que le haga publicidad a publicaciones, no. Es un libro que así se llama, Josué. No sé si algunos ya lo leyeron. Josué, no el libro de la Biblia, no, Josué se llama. Está muy bueno ese libro. Yo el año pasado oré mucho a Dios, y esto pocos lo saben, así que es secreto. La verdad es que yo oré mucho tiempo a Dios porque en mi mente, así, un pensamiento muy loco para mí era que yo el año pasado quería ser anciano de mi iglesia. Yo decía, no sé, Señor, yo quiero ser anciano. Pero yo lo veía muy difícil. Y justamente el año pasado, en los nombramientos, a mí me toca estar en la junta. Y de repente empiezan los nombramientos y empiezan con los ancianos. Y el primer nombre que mencionan es el mío. Yo cuando estaba en la junta de nombramientos y dicen, pues a ver, propuestas, ¿no? Y se levanta alguien, yo propongo a Fernando. Yo de verdad, literal, estaba en la junta y me empecé a reír, porque decía, no puede ser que Dios esté haciendo estas cosas. No puede ser que Dios sea tan obvio en las respuestas. Y me contestó Dios, y gracias a Dios fui anciano el año pasado, este año también soy anciano. Y además de ser anciano, como yo sabía que era una gran responsabilidad, se acercó uno de mis mejores amigos y me regaló este libro y me dice, tienes que leerlo porque vienen cosas difíciles para tu vida. ¡Wow! Yo empecé a leer el libro y de repente me llega la noticia de que además de ser anciano de mi iglesia, me toca ser presidente de la federación. Yo dije, ¿cómo voy a ser presidente de la federación si yo nunca he ido a una federación? Nunca había ido, ahora ya fui. A la mía fue la primera federación que yo fui. ¿Cómo puedo yo dirigir una federación si nunca he ido? Y literal llegué a la junta y les dije, muchachos, yo nunca he ido a una federación, así que ayúdenme porque no tengo ni idea de qué hago aquí. Y justo en esos tiempos yo platiqué con mi pastor. Le dije, pastor, la verdad es que me preocupa porque voy a tener estos dos cargos y va a estar difícil mi año. Y el pastor me dijo, ¿sabes? Tienes que elegir entre una o la otra. Porque si te quedas con los dos cargos, vas a terminar haciendo mal uno. Tienes que elegir. Y yo platicando con mi mamá le decía, no sé qué hacer. Y mi mamá, pues como todas las mamás, ¿no? Pues voy a orar por ti, pero tú decides. Y me puse a orar y dije, ok, ya lo decidí. Anciano siempre quise hacer. Siempre quise ser anciano. Y presidente, pues a lo mejor después vendrá otra vez la oportunidad. Entonces un día que me dijeron que iba a ir el pastor Enoch a mi iglesia, yo dije, pues ya lo decidí, voy a hablar con Enoch y le voy a decir que me voy a quedar siendo anciano nada más. Pero en esos días, mientras yo leía este libro, una de las frases era, Dios escoge a personas ocupadas para ponerlos a trabajar en su obra. Eso decía en el libro. Y yo voy bien decidido y le digo al pastor, pastor, ¿sabe qué? Platiqué, bla, 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 y pues mi decisión es que la verdad, pues no quiero ser presidente de federación y voy a ser solamente anciano. Y para mí de verdad fue impresionante que se me queda viendo el pastor Enoch y me dice,
oye Fernando, ¿sabes que Dios escoge a las personas ocupadas para ponerlos a trabajar en su obra? No, no puede ser que Dios sea tan obvio. Y a lo mejor a algunos les puede parecer, es coto lo que está diciendo. Pero no, es vivencia personal, que eso marcó a mí mi vida y es decisión mía ahora. Ahora la verdad es que yo después de ese momento yo digo, yo no puedo negarme a trabajar en la obra de Dios y yo ya no me siento con la capacidad de rechazar un cargo. Ojalá funcione para todos nosotros. Dios escoge a las personas ocupadas para meterlas a trabajar, todavía más ocuparse en la obra de Dios. Por eso es que en esta mañana yo quiero hablarles de la vida de Josué, porque es una vida que para mí ha impactado muchísimo. Hablar de liderazgo para mí es un tema delicado, porque nosotros estamos acostumbrados a que el mundo, a que la iglesia te dice que tienes que ser un líder y tú te pones la etiqueta y te levantas, ¿no? La verdad, la iglesia te dice que eres un líder juvenil y tú crees que tienes que ser ejemplo de todos los que te ven. Pero saben, a mí me gusta mucho este libro y agradezco tanto a Dios que lo leí al inicio, porque dice que la definición de liderazgo no es el que marca la pauta y el que dice qué tienes que hacer. Ese no es un líder. Líder somos todos. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos cierto liderazgo en nuestra vida. Ser dirigente es otra cosa, pero liderazgo todo lo tienen. Y me gusta la definición que daba el autor, porque decía que liderazgo es el que mejor y más sirve a Dios. El que primero se humilla. Cuando viene alguien de afuera, el primero que se acerca, el primero que saluda, el primero que corre a acomodar, el primero que corre a decir yo lo hago, el primero que hace todo eso, ese es el líder. No porque él dice, a ver, tú hazlo, no. La definición de liderazgo es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Así que en esta mañana quiero hablarles acerca del liderazgo de Josué. Saben, yo cuando quise estudiar la historia de Josué, ¿qué es lo lógico? Si tú vas a estudiar la vida de Oseas, ¿a dónde tienes que ir? A Oseas. Yo cuando quise estudiar la vida de Josué, fui al libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Josué 1:1, ¿no? Eso nos tiene que decir qué con Josué. ¿Ya lo tienen? Josué 1. Entonces yo me fui a la Biblia y leí el primer versículo del libro de Josué. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Yo leí esta parte en la Biblia y yo no sé ustedes, pero la verdad yo no creo que la historia de Josué se pueda leer desde Josué 1:1. Porque empieza la historia y dice que el sucesor de Moisés era Josué. Pero ¿y luego? ¿Josué quién era? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía? ¿Dónde había estado hasta el momento en donde Moisés ya no está al frente del pueblo de Israel? ¿Qué de Josué? Y a mí me llama mucho la atención porque la historia de Josué es de las pocas que yo he leído que no inician en su libro. No empiezan diciéndonos aquí, yo creo que aquí debería estar, ¿no? Desde el inicio, y Josué fue un espía, y Josué esto, y Josué lo otro. Entonces, Josué empezó su ministerio al frente del pueblo de Israel. Y vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer lo que dice. Antecedentes de Josué. Antes de leer el libro de Josué, hay que leer los antecedentes. Éxodo 17:9 dice lo siguiente: y dijo Moisés a Josué, desde el Éxodo, desde el Éxodo, escógenos varones y sal a pelear. Entonces, ¿quién era Josué? Un guerrero. Era un guerrero.
sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Siguiente, por favor. Éxodo 17:13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en mi libro, y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí hay un punto importante, que desde el Éxodo ya se estaba hablando acerca de Josué. Y no solamente eso, que Josué ya tenía comunicación indirectamente con Dios. Es decir, ya Dios estaba comunicando a Josué mediante Moisés, pero imagínense, desde el Éxodo ya le estaba diciendo Dios a Josué lo que tenía que hacer. Ya lo estaba preparando, porque Dios ya sabía lo que venía. Yo te quiero decir en esta mañana, muchas veces Dios nos hace a nosotros llamados que nos parecen una locura. Y Dios te dice a ti, es que tú vas a hacer esto. ¿Cómo yo voy a hacer? Y me recuerda una de mis historias favoritas que le iba a tocar el día de hoy, pero preferí mejor Josué, Gedeón. Cuando a Gedeón llega y le dice Dios, eres un joven esforzado y valiente, ¿de verdad lo era? No lo era. Pero Dios siempre ve el futuro de tu persona. Si Dios el día de hoy a ti te llama y te dice, eres esforzado, eres esto, eres lo otro, es porque Dios no te está hablando a ti, sino le está hablando a ti del futuro. Porque Dios sabe lo que va a llegar a hacer contigo. Y justamente eso estaba pasando con la vida de Josué. Siguiente. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó a partir del libro de Josué hasta este momento? Yo creo que más o menos 40 años, ¿será? O sea, Josué era aquí un joven, un niño. Era muy niño aquí. Y desde niño Josué ya servía al ministerio de Dios. Josué desde niño decidió ser incluso siervo de Moisés. Porque el que sirve siempre va a ser enaltecido, y eso dice la Biblia, ¿no? Impresionante, desde niño. ¿Y qué nos dice esto? Que el liderazgo no es necesario que nosotros esperemos hasta que seamos grandes para que nosotros podamos encontrar en nosotros el liderazgo. Nosotros desde niños, así como Josué, desde la edad que tú empiezas a servir a Dios, tú te puedes dar cuenta que eres líder a favor del ministerio de Dios. Siguiente, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El siguiente secreto de Josué era ¿cuál? Que siempre estaba en donde debía estar, en el tabernáculo. Desde niño, ¿no? Desde niño Josué decidió ser constante en la palabra de Dios. Y ese es otro secreto, que nosotros para de verdad tener un liderazgo dentro de la iglesia, no fuera, porque el liderazgo del mundo es muy diferente al liderazgo que pide la iglesia. Es necesario que nosotros nos aferremos cada vez más a lo que el tabernáculo, a lo que la palabra de Dios nos ofrece. Siguiente. Para que nosotros, siguiente. Números 13:25, y es una de las historias más impactantes de la vida de Josué. Números 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra. Vimos nosotros en la historia que deciden enviar 2 espías. Y ellos se van y después de un tiempo regresan finalmente. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y bueno, esta historia la conocemos. Dice la Biblia que se fueron
12 espías. Y mientras ellos iban pasando para conocer la tierra prometida, se encontraron con una zona en donde dice que habían, ¿qué? Gigantes. Gigantes que a ellos los veían así como langostas, dice, ¿no? Imagínense, eran nada para ellos. Y dice que las frutas eran impresionantemente grandes. Si yo pudiera ir a ese lugar, yo creo que me haría una tina de sandía, ¿no? ¡Oh, es sabroso! Impresionante el lugar que ellos habían conocido, pero mientras ellos iban pasando, hubieron diferentes puntos de vista. Y es que los 10 que regresaron diciendo, no hay que ir. Dios está equivocado. Dios quiere que nosotros vayamos para que nos aplasten. Dios solamente quiere humillarnos. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Si sabía que aquí había gigantes. Pero dentro de ese grupo de 12 personas, hubieron 2. ¿Quiénes eran? A ver, ya se están durmiendo, despiertan a los que se están durmiendo. Josué y Caleb, que ellos impresionados por lo que habían visto llegaron y todo lo contrario, ¿no? Está impresionante el lugar, hay unas uvas de este tamañote y hay unas sandías de este tamaño y ellos se veían impresionantemente grandes, pero no importa, yo sé que con Dios vamos a triunfar. Y es que este es un claro ejemplo para los jóvenes, porque muchas veces nosotros empezamos dentro de la iglesia y salimos al mundo y queremos derribar gigantes, pero nosotros los vemos tan grandes. Pero no sabemos que quien realmente hace nuestras luchas es Dios. Este es un claro ejemplo y yo quiero que pienses tú, ¿cuál ha sido ese gigante que a ti no te ha dejado llegar a tus objetivos cristianos? ¿Será a lo mejor el alcohol? ¿Serán las fiestas? Hay muchos gigantes, el trabajo, los amigos. ¿Cuál es ese gigante que a ti te está deteniendo para no perder el objetivo? Siguiente, por favor. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni le temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense, hasta se burla Josué. Está muy grandote, va a ser como un baguette, ¿no? Porque pues pancito cualquiera, no, era un baguette ese gigante. Por lo tanto, los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Siguiente. Fíjense, me gusta esta frase que dice el libro. Josué no era un líder improvisado. Durante 40 años había demostrado con hechos que era una persona digna de confianza. Josué, cuando empieza su ministerio realmente, a él no lo agarran así de, a ver tú, ven. No. Josué ya traía una larga historia, que es lo que acabamos de leer. Josué ya había peleado contra muchos poblados. Josué ya había caminado con Moisés, ya sabía cómo se movían las cosas dentro del pueblo de Israel. Él sabía perfectamente cómo conducirse con los dirigentes. Para ese entonces, cuando Josué fue elegido, ya traía una larga historia. Y fíjense, siguiente. Me gusta mucho porque este autor dice que para que exista un verdadero liderazgo cristiano, deben haber 4 puntos dentro de este. El primero es que... No están poniendo atención, ¿eh? El primero es ¿cuál? Humildad. En la vida cristiana
la escalera que nos lleva hacia abajo, que nos lleva hacia arriba, comienza ¿cómo? Yendo para abajo. Y Josué es el claro ejemplo, ¿no? Para que él pudiera de verdad ser un líder, primero tuvo que ir para abajo. Siguiente, por favor. Humildad, fíjense, me gusta esta frase. ¿Qué es la humildad? Que a muchos de nosotros realmente nos hace falta humildad, sin que yo los conozca, y esa es una ventaja de venir a predicar a una iglesia que yo no frecuento tanto, que yo puedo hablar sin dirigirme a una persona, porque yo no sé cómo es cada uno de ustedes. Dice, humildad es recibir la alabanza y pasarla a Dios sin tocarla. Cuando nosotros hacemos algo bien dentro del ministerio de Dios, la alabanza siempre tiene que ser para Él. Y de eso se trata la humildad. Ser humilde es que si Dios está obrando en tu vida, tú reconozcas que es Él. Porque el mundo siempre va a intentar hacerte caer. Siempre. Y tú vas a hacer algo bien y van a decirte, ¡ay, qué bien lo haces! Oye, qué bien, eres muy bueno en esto. Hasta el momento en el que tú te des cuenta que ya te estás exaltando a ti en lugar de reconocer al que hizo todo eso por ti. La humildad es un punto importante. Siguiente, por favor. ¿Qué dice aquí? Esfuerzo y valentía. Entonces, ¿qué versículo vamos a leer? Josué 1:9. Vamos a Josué 1:9. Siguiente, por favor. Fíjense, lo que le dijo antes a Moisés, Dios le dice a Moisés, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Las mismas palabras que ocuparía más adelante con Josué, se las estaba diciendo a Moisés. ¿Qué dice Josué 1:9? A ver, pero hasta este punto ya entendimos quién era Josué. Josué era un guerrero. Josué era un joven dedicado. Josué era un joven que no le importaba hacer lo que tenía que hacer para ir siempre venciendo en el nombre de Dios. Y de repente llega el libro de Josué. Y en Josué 1:9 nos dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Alguna vez les ha pasado que están en temporada de exámenes y ustedes no duermen y le echan ganas a la escuela y de repente el profe les pone un 7 y ustedes dicen, oh, qué bien, un 7 es bueno? Y llegas a tu casa y le dices, oh mamá, ya pasé la materia, tengo 7. Y tu mamá te ve y te dice, échale ganas, esfuérzate. ¿Les ha pasado? Imagínate, en este momento, después de que Josué había peleado tanto, después de que Josué había sido un joven valiente, llega Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo? Después de todo lo que he hecho por el pueblo de Israel, viene Dios y me dice que me esfuerce y sea valiente. ¿No les parece algo irónico? Y es que muchos de nosotros seguramente nos preguntan cuál es tu versículo favorito y decimos Josué 1:9, porque yo quiero ser esforzado, porque yo quiero ser valiente, y vamos hasta el gimnasio y decimos esforzado y valiente, vamos a echarle ganas, y vamos a cualquier lado esforzado y valiente, y para todo ocupamos ser esforzado y ser valiente, y está muy bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que estaba intentando decirle Dios a Josué en este momento? Esfuérzate y sé valiente con el mundo. Nuestro versículo favorito más que Josué 1:9 debería de ser Josué 1:7. ¿Qué dice Josué 1:7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente, pero no en el mundo.
en la iglesia, con Dios. No te apartes de la Biblia, no te apartes de lo que Dios quiere para ti. Esfuérzate y sé valiente, porque el cristianismo requiere de valentía, requiere de esfuerzo. No el esfuerzo que nos dice el mundo. Si tú te esfuerzas en el mundo, qué bien. Pero Dios a ti te dice: esfuérzate y sé valiente, porque sabe lo que viene dentro de tu vida. Sabe que necesitas valentía porque muchos te van a querer hacer caer. Sabe que necesitas esfuerzo porque van a ser difíciles las pruebas que vas a tener. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, Josué, pero en esto, en la Biblia, en la palabra de Dios, con la iglesia, en las cosas de la iglesia. Esfuérzate y sé valiente. Siguiente. Reconocimiento. A ver, ¿cuál era la primera? ¿Quién se está durmiendo? A ver, los que se están durmiendo que digan, ¿cuál fue la primera? Humildad. Oh, sí, entonces están en oración, ¿no? Humildad. Siguiente. Esfuerzo y valentía. Y el siguiente, reconocimiento. Siguiente. Y esta se los voy a explicar con una historia que seguramente muchos ya conocen. Esta historia la cuenta en el libro, pero la reconoce que la cuenta en realidad el pastor Alejandro Bullón. Me gusta mucho la historia. Voy a intentar contárselas como en el libro, ¿no? Empieza así. Érase una vez un pollino. Dice que era un pollino. ¿Saben qué es un pollino? ¿Qué es un pollino? Un burrito, vamos a decirle burrito, no burro, burrito con cariño. Es un burrito. ¿Y por qué es pollino? Pues porque nunca ha sido montado, en realidad es muy pequeño, es muy chiquito y nunca le han puesto nada para montarlo, nunca ha sido montado nada. Entonces, vamos a imaginar la historia. Estaba el pollino ahí jugando, ¿no? En el patio. Es fábula, no se crean que juegan los pollinos. Y de repente dice que se le va la pelota al pollino, ¿no? Y cuando él se acerca por su pelota, llegan dos hombres y lo agarran. Y él no entiende qué está pasando. Se lo llevan y lo empiezan a jalar y de repente cuando se da cuenta ya traía una manta arriba porque ya lo iban a montar. Y él solamente escuchó que le dicen a su dueño: espérame, ahorita te lo traigo, lo va a ocupar el maestro. Y se lo llevan. Cuando él se da cuenta, ¡pum!, siente el peso de alguien atrás. Y empieza a entrar a Jerusalén. Pero se lleva una gran sorpresa, porque mientras él va entrando a Jerusalén, todas las personas empiezan a aplaudirle. ¡Guau! Y empiezan a ponerle palmas. Y todos empiezan a decir: ¡Hosana! Y el pollino pues así, ¿no? ¡Ay, guau! Ojalá estuviera mi mamá, ¿no? Y sigue avanzando. Y es impresionante para él que todos le dan un recibimiento increíble. Y ya, de repente pasa todo. Se acaba la entrada, regresan al pollino a su casa. ¿Y quién lo está esperando en la puerta? La mamá. Ay, ¿dónde estabas? Pues yo no sé, mamá, me llevaron a mí. Oye, ¿sabes que te tocaba lavar los trastes? ¡Ey! No me molestes. ¿Cómo? La mamá preocupada le empieza a decir: oye, ¿qué pasa contigo? No me molestes, mamá, porque tú no sabes con quién estás hablando, ¿eh? ¿Qué pasa con el pollino? Después de tanto platicar, le dice la mamá: cuéntame por qué estás con esa actitud. Le dice: oh, mamá, es que yo entré a Jerusalén y todas las personas me reconocieron. Se dieron cuenta que yo era un joven impresionante, que yo era un joven que valía la pena. Y hubieras visto, mamá, todos hasta ponían palmas en el suelo para que yo pasara. Todos decían hosanas, todos sonreían y me veían con tanto gusto. La mamá, impresionada, se espera que llegue el papá, ¿no? Le dice: oye, tu hijo trae algo, ¿eh? El chiste es que decide el papá, junto con la mamá, ir de nuevo a Jerusalén. Llegan a la puerta y tienen la puerta enfrente y le dice:
fíjense, espérense aquí, van a ver cómo me reciben. Y de repente entra el burrito. Pero se lleva una gran sorpresa, porque ahora ya nadie lo pelaba, ahora ya las palmas que estaban en el suelo eran de hace rato, ya estaban todas pisadas, ya estaba todo mal. Y él ya no empieza a entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, como en todas las historias que yo cuento siempre debe de haber un chismoso, en esta historia también había un chismoso, pero era un burro chismoso. Así que se acerca la mamá a uno de esos burros que todo el tiempo están ahí y le pregunta, oye, ¿qué pasó, ¿Por qué hay tanto relajo aquí? Ah, pues es que hace rato Jesús hizo su entrada triunfal y todos lo recibieron con palmas, con hosanas, con reconocimiento. Entonces los papás se dieron cuenta de lo que había pasado. Y me gusta mucho cómo termina el autor con esta historia, porque empieza con toda la historia y termina diciendo lo siguiente: los papás del pollino se dieron cuenta en realidad por qué el pollino se había engañado. Y ellos finalmente supieron por qué el pollino estaba así. Y al final termina diciendo, sobran explicaciones. ¿Verdad que sobran explicaciones? Porque muchas veces nosotros nos aplaudimos a nosotros mismos sin saber que el que de verdad merece ese reconocimiento es quien está detrás de nosotros. Y es que muchas veces nosotros, como este pollino, nos exaltamos y decimos, es que soy un buenazo, es que yo soy un líder, es que yo hago mi ministerio dentro de la iglesia, yo voy adelante, yo no participo porque yo tengo algo mejor. Y cuando en realidad estamos haciendo eso, de verdad estamos siendo como un burrito. Suena feo, ¿no? Pero es por la historia, no por burro real. No permitamos, jóvenes, que la vanagloria propia nos haga perder el enfoque de quién en realidad está trabajando por nosotros. Esta fue reconocimiento. Siguiente, sacrificio. ¿Saben? La palabra sacrificio, cuando nosotros pensamos en sacrificio, siempre es algo malo. Tienes que ir al gimnasio, sacrifícate. ¿Qué quiere decir sacrificio? Rómpete, ¿no? Hasta que ya no puedas ni moverte. Eso es sacrificio para nosotros. Pero ¿qué es sacrificio? Siguiente. Hoy en día el significado de esa palabra tiene más matices negativos que positivos. Se identifica con la pérdida, con renuncia a lo deseado. Es decir, yo quiero esto, pero por sacrificio mejor voy a hacer esto. Con la aceptación de lo desfavorable. Pero originalmente, pongan atención en esto, originalmente la palabra era parte del sistema de culto del santuario y se refería a aquello que se traía al altar para ser inmolado u ofrecido a Dios como algo santo especial. De esta perspectiva, sacrificio es una palabra positiva que representa lo mejor. ¿Se acuerdan? En esos tiempos tenían que llevar lo mejor. Sacrificio para ellos era un gozo, porque yo voy a dar lo mejor de mí, porque tú me vas a exaltar en tu nombre. ¿Qué estamos dando nosotros como sacrificio a Dios? El mayor sacrificio ya lo hizo Él. Pero nosotros, muchas veces, por los matices negativos de la palabra, nos da miedo hacer sacrificios para Dios. Creemos que sacrificios es algo que nosotros vamos a sufrir. Sacrificio muchas veces para nosotros representa sufrimiento. Pero si realmente le damos el sentido de sacrificio que Dios deja para nosotros, va a ser de gozo sacrificar muchas cosas para Dios. Entonces vamos a repasar otra vez. A ver, ¿quién está dormido? Primero, humildad. Segundo, esfuerzo y valentía. Tercero, reconocimiento. Y cuarto, sacrificio. Siguiente. Ya tenemos que concluir la historia, porque ya quién sabe cuánto tiempo voy. Como 33, ¿no? ¿Saben?
Después de esta historia, después de que ya conocimos el pasado de la historia de Josué y ya que conocemos nuestro presente, que es Josué 1, más adelante pasaron cosas impresionantes en la vida de Josué. Y vamos a repasarlas rápido, a ver si puedes sacar todas. Josué 3:16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Es decir, Dios más adelante obró un milagro en la obra de en el ministerio de Josué, abriendo un río, tal cual como lo hizo Moisés, lo hizo con Josué. Impresionante. Y luego, y el muro se derrumbó. ¿Cuál muro? De Jericó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Uno de los milagros que a mí más me impresionan dentro de la Biblia es justamente ese. ¿Sabían ustedes que la NASA una vez comprobó esta teoría? Ellos estaban intentando, según yo, ¿no? Más o menos la historia, si no, búsquenla para que vean cómo es bien. Según yo, estaban intentando lanzar un satélite, pero ellos hacían los cálculos de tiempo porque tiene que hacer el lanzamiento justo, si no, no salen las cosas. Ellos con la antigüedad de la Tierra hicieron cálculos y el satélite se desviaba, no entraba en órbita correctamente. Entonces ellos no encontraban qué es lo que estaba mal. Y se fueron y estudiaron mantenimiento, repasaron todo el protocolo y no entendían qué salía mal. Hasta que alguien de los que estaban ahí les dijo: es que les hace falta considerar algo. Y es que es un día. Y ellos analizaron y él les dio la respuesta en la Biblia. Y no hubo otra respuesta científica más que la Biblia. Ellos haciendo el cálculo, considerando ese día y los 40 minutos que se detuvo después, ellos pudieron hacer este lanzamiento. Es más, la NASA entonces comprobó que esto fue real. Búsquenlo para que ahí me digan: no, está mal, o me digan: no, sí tienes razón. Dice, 31 reyes por todos. Esta fue la cantidad de reyes que derrotó Josué en el nombre de Dios. De la manera que Jehová ya lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Cuando llegaron a la Canaán, Josué fue el encargado de repartir a todo el pueblo. Y para nosotros puede ser: ay, pues qué fácil, pero era una cantidad impresionante, más de 500,000 de personas que él tuvo que acomodar. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: ¿testigos qué? Somos. Yo les quiero preguntar, ¿será que hoy en día nosotros podemos ser testigos todavía de las maravillas de Dios? ¿Será que de nuestra vida también en el cielo se puede escribir un capítulo como el de Josué? ¿O solamente está reservado estas maravillas para él? ¿Será que tú estás convencido de que Dios hoy en día puede hacer todavía maravillas para ti? ¿Milagros en tu vida? Porque leemos, y me gusta mucho como lo dice un pastor, leemos esto, pero nosotros no entendemos que esto solamente es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios no te está diciendo a ti: mira cómo le fue a Josué, porque a ti no te va a ir igual, pero mira, aprende de la Biblia. No, Dios te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque así como le fue a Josué, también te puede ir a ti. Pero quiero recalcar un punto importante. Si Josué hubiera hecho todos estos esfuerzos solamente para su persona, la Canaán y las victorias y todo lo que pasó en la vida de Josué no hubiera tenido sentido. Era necesario que Josué hiciera todo esto, no solo para él, para el pueblo de Israel. A lo mejor tú estás en esta iglesia y estás llevando un ministerio, pero es hora de que te detengas y entiendas que hay que trabajar para todos.
Hay que incluir al pueblo, hay que jalar a todos los jóvenes, hay que orar por ellos. Ojalá que a partir de ahora entiendas que Dios está dispuesto a obrar maravillas en tu vida si tú trabajas no solamente para ti, si trabajas para todas las personas. Quisiera finalizar leyendo este comentario. Joven adventista de Narvarte, joven adventista de la iglesia que seas, tienes un Dios dispuesto a hacer milagros en tu vida. Tienes un Dios dispuesto a abrir mares y ríos si fuera necesario. Tienes un Dios dispuesto a derrumbar muros y ganar batallas. Tienes un Dios dispuesto a vencer 31 reinados si tú lo pidieras. Tienes un Dios dispuesto a detener la tierra, el sol y la luna si fuera necesario, solamente si tú permites que Él toque tu vida el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dios está esperando a que cada uno de nosotros, como jóvenes, tomemos la decisión de tener un liderazgo sincero. Que no sea un liderazgo como el mundo nos incita a hacer.
Dios está esperando a los jóvenes que realmente decidan ser humildes, esforzados y valientes, que reconozcan a Dios y que siempre, siempre se aferren a su palabra. Si a lo mejor el día de hoy hay algún joven que se da cuenta que su ministerio ha sido un tanto exaltado, que su vida propia no ha exaltado el nombre de Dios y ha ido creciendo, pero para buscar vanagloria, que la historia de Josué nos haga detenernos y que no podamos, como los 10 que regresaron diciendo que no vayan, que seamos mejor como Josué y Caleb y que digamos: iglesia, vamos adelante, porque nos espera algo mejor. Vamos adelante con todos los jóvenes, porque Dios va a pelear por nosotros. Ojalá que podamos tener esto en nuestros corazones y que entendamos que el liderazgo no es de talla única. El liderazgo es para todos, siempre y cuando lo hagamos bien. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto porque tú has permitido que podamos conocer un poco más de tu palabra. Señor, aquí hay tantos jóvenes, hay tantos adultos, Señor, que tú has puesto en ellos cierto liderazgo cristiano, Señor. Tú los has hecho dirigentes de tu pueblo. Pero muchas veces, Señor, el mundo hace que nosotros perdamos el enfoque. Si hay aquí presente algún joven que se ha apartado de ti, Señor, para intentar hacer las cosas a su modo, permite que ellos puedan reconocer su error, que puedan ser humildes, que puedan entregar su vida a ti, que tú nos puedas utilizar a cada uno de nosotros, Señor, solamente como objetos tuyos. Haz de nuestra vida, Señor, lo que tengas que hacer. Permite que nosotros el día de mañana podamos encontrar en el libro de la vida muchos relatos preciosos, no solamente de Josué, no solamente de Moisés, no solamente de los héroes, Señor, de la fe, que se escriba buenas cosas también de nosotros, que podamos llegar al cielo nosotros convencidos de que en esta tierra explotamos completamente nuestra juventud para servirte a ti. Señor, entregamos nuestra juventud a ti. Y como yo siempre te digo, Señor, ojalá pudiéramos nosotros entregar el libre albedrío en tus manos para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras. Bendice nuestras vidas, Señor, si es tu voluntad, y permite que podamos ser buenos dirigentes de tu pueblo para la Canaán celestial. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada persona aquí, a cada familia representada. En Jesús te pedimos todo esto. Amén.